En cuanto a la sección de análisis, voy a abordar el tema de los disturbios ocurridos recientemente en Francia. Empezaré de manera oblicua, digamos, no entrando de lleno al tema, sino hablando de los intentos de aprovechar políticamente problemas como este. El más ostensible es el de Marine Le Pen, dirigente de la derecha radical francesa. Su partido ha cambiado de nombre, ya no es el Frente Nacional, sino Reagrupamiento por la República, que paradójicamente era el nombre de un partido golista de la derecha democrática francesa, pero ese partido se ha rebautizado, lo que queda de él, en todo caso, como los republicanos. El nombre quedó, digamos, disponible. Y Le Pen ha dicho, uno, que por un lado, el gobierno de Macron no está dispuesto a actuar con la energía necesaria para reimponer la ley y el orden, y dos, que esto era una consecuencia de una política de inmigración que permitía un acceso relativamente irrestricto a inmigrantes indocumentados. Acá la paradoja es que el joven que fue asesinado y cuya muerte por la policía y cuya muerte dio origen a las protestas y la violencia asociada a ella, era un ciudadano francés nacido y criado en Francia. No era un inmigrante. De hecho, no era hijo directo de inmigrantes, según tengo entendido. Eh, entonces, digamos, no es un tema que aplique en realidad aquí. Eh, en segundo lugar, lo mismo ocurre cuando Marine Le Pen habla del tema de la inmigración en relación a los atentados terroristas que Francia sufrió en años pasados. Porque la abrumadora mayoría, si no la virtual totalidad de esos terroristas, eran también ciudadanos de los países europeos en los cuales actuaron. No eran inmigrantes, mucho menos refugiados. Entonces, claramente acá hay un intento de aprovechamiento político, sobre todo teniendo en cuenta que Marine Le Pen no tuvo una actitud similar cuando se reprime la violencia generada por manifestantes en causas que ella apoyó, como las manifestaciones de los chalecos amarillos en 2019 por un intento de incrementar el impuesto a los combustibles fósiles, o las manifestaciones en contra de la reforma del sistema de pensiones que logró finalmente sacar adelante el gobierno de Macron. Ahí también hubo violencia por parte de manifestantes, pero a Marine Le Pen solo parece preocuparle la violencia cuando viene de descendientes de inmigrantes. En todo caso, añadiría que el problema con este tipo de crítica desde la derecha radical a gobiernos de derecha liberal como el de Macron es que estos intentan cubrirse las espaldas frente a esos ataques, adoptando políticas que, no siendo particularmente eficaces, generan cuando menos la imagen de una acción robusta de parte del gobierno para contener la violencia en las calles de las grandes ciudades. Por ejemplo, el gobierno de François Hollande, un gobierno socialista, habría que añadir, en su momento aprobó una norma que permitía allanar locales, viviendas, oficinas, comercios, sin orden judicial, en aras de la lucha contra el terrorismo. Este es el tipo de medidas que propone, por ejemplo, Marine Le Pen. Comprenderán que esto ocurre de manera desproporcionada en los mismos barrios en los que ha habido violencia en días recientes. El punto aquí, sin embargo, es que, como señala un informe en su momento de Amnistía Internacional, que documentó estos allanamientos sin orden judicial, es decir, en los allanamientos con orden judicial requieren causa probable que sea fehaciente para que un juez autorice el allanamiento. En estos casos no se requiere presentar evidencia ante un juzgado para poder allanar viviendas. Por ende, hay un nivel de discrecionalidad que explica lo que voy a mencionar respecto al informe de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional documentó los 3.242 casos iniciales de allanamiento, o sea, en los meses inmediatamente posteriores a la aprobación de la norma por parte del presidente socialista Hollande, y de 3.242 allanamientos al amparo de esta norma,
resultaron solamente 4 investigaciones por delitos vinculados al terrorismo. Entonces, claro, si necesitas allanar más de 800 locales para que de ello derive una investigación por terrorismo, y no estamos hablando de inculpamiento, o sea, mejor dicho, de acusación, procesamiento y condena, solo inicio de una investigación, claramente tienes un problema de focalización, claramente esa no es una política particularmente promisoria para combatir el terrorismo. De hecho, el propio defensor del pueblo francés, Jacques Toubon, dijo que normas como esa, y cito, amenazan la cohesión social al estigmatizar a los musulmanes. Pese a que en ningún momento en la norma se dijo que estos allanamientos debieran ser en zonas pobladas mayoritariamente por musulmanes, pero el defensor del pueblo no se llamó engaño. El efecto práctico fue ese, ¿no? Entonces, pregúntense por qué una norma de ese tipo, que uno, claramente no es eficaz, necesitas más de 800 allanamientos para producir una única investigación por delitos vinculados al terrorismo. Dos, el propio defensor del pueblo francés dice que podría estar afectando los derechos civiles de las personas víctimas de esos allanamientos y que los estaría estigmatizando por razones de religión o en general de etnicidad. Y tres, y esto lo dicen fuentes de inteligencia francesa, puede afectar la obtención de inteligencia humana, es decir, la inteligencia o la información de inteligencia que brindan ciudadanos de a pie, como los que habitan los barrios en donde podrían esconderse actores terroristas. ¿Por qué afecta la información de inteligencia humana? Básicamente porque los ciudadanos franceses de religión musulmana, en su gran mayoría descendientes, pero no recientes, de segunda, tercera o hasta cuarta generación de inmigrantes, que pudieran verse, digamos, tentados a ofrecer información a las autoridades, al ser, digamos, singularizados y añadiría victimizados por razón de etnicidad, por color de piel, por religión, probablemente sean menos proclives a hacerlo. Entonces, en lugar de derogar la norma temporal que aplicó Hollande de permitir allanamientos por fines de lucha contra el terrorismo sin orden judicial, el presidente Macron convirtió eso en una norma de carácter permanente. La convirtió por ley en una norma de carácter permanente. Y la pregunta obvia es, si tiene todos los, digamos, problemas que acabo de señalar, ¿cuál es el sentido de convertir una norma tan poco fructífera en una norma permanente? El sentido parece ser fundamentalmente político. Es decir, esto es una forma de contener el intento de la derecha radical de rebasar al gobierno criticando su debilidad en temas de seguridad. Esta es una medida que proyecta una imagen de fortaleza, de una acción decidida contra el terrorismo, aunque en la práctica no ofrezca mayores resultados.